Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Dios por esta mañana que Dios nos permite estar de tal manera que podamos darle la gloria, damos la honra a nuestro Padre Celestial, que en esta mañana su santo y bendito Espíritu repose sobre nuestra vida, nos llene de esa gran bendición, nos llene de esa virtud, nos llene de su presencia, de tal manera, queridos hermanos, que podamos nosotros venir a los pies de Cristo y traer una palabra que nos llene, nuestra alma realmente, querido hermano, se llene de esa bendición. Cada mañana nuestro Padre Celestial envía una bendición sobre nuestras vidas. Cada mañana Dios envía una respuesta a nuestras vidas. Cada mañana Dios envía su fortaleza a nuestras vidas. Cada mañana Dios envía una palabra que nos levante ese ánimo, nos consuele, nos fortalezca. Cada mañana son sus misericordias. Cada mañana es el favor de nuestro Padre Celestial. Cada mañana siempre veremos la mano poderosa de nuestro Dios. Cada mañana veremos la grandeza de sus maravillas, el llamado de Dios cada mañana, pero también no solamente veremos lo que Dios hace, sino que también oiremos también lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque a veces queremos solamente ver lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios nos da, pero no queremos oír lo que Él está hablando. No queremos saber ni querer entender lo que Dios está diciendo. Hoy estamos en un tiempo donde la gente solo pide, solo quiere recibir, solo es gracias Dios porque me diste esto, gracias Dios porque me diste lo otro. Pero no de nuestras bocas, de nuestro corazón no sale, Señor, habla mi vida. Ayúdame a cambiar, ayúdame a dejar este pecado, ayúdame a dejar esta actitud que no te agrada, esta conducta que no te agrada, esta forma de hacer de mi vida que no va de acuerdo a tu voluntad, Señor, quítalo de mi vida. Yo no sé si, hermano, si en su vida verá, hermano, es un hombre que le guste su carácter, le guste su corazón, le guste su vida. Si se apacienta en que está bien así como vivo, que está bien así como soy. Pero en esta vida, en nuestro caminar en el Señor, siempre habrá algo que nos falta, siempre por cambiar. Pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición para nuestra vida, envía una palabra a mi corazón, la importancia de levantarnos cada mañana. Levantarnos cada mañana, hermano, y ponernos a los pies de Cristo, ponernos a la fidelidad de Cristo. Porque Él lo que quiere es salvarnos, lo que Él quiere es ayudarnos, lo que Él quiere de nuestra vida, hermano, es realmente que vivamos el Evangelio, que vivamos una vida llena de su presencia, que vivamos una vida llena de gratitud. Por eso estamos viviendo tiempos de una falta de mover del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Estamos viviendo tiempos donde el hombre no busca que el Espíritu de Dios se mueva en su corazón, donde pueda levantarse y seguir caminando. Para muchos esto no es un deseo. Para muchos esto no es realmente el Evangelio. Para muchos es levantarse y pedir, Señor, quiero comida, quiero que me resuelvas este problema, quiero que me ayudes en tal cosa, quiero que me ayudes y manifiestes. Si me ayudas, dame esto, dámelo esto, sáname, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, toda mente es puro pedir. Pero no se levanta en busca de su presencia, en busca de su rostro, porque lo que realmente cambia nuestra vida, lo que realmente cambia las situaciones, hermano, nos vamos a dar cuenta que los culpables somos nosotros. Nos vamos a dar cuenta de que, como dice su bendita palabra, hermano, que quita primero la paja o la viga de tu ojo para que luego puedas quitarle la paja. Quiere decir que tu problema es más grande que la que tienen los otros. Lo cual
El hombre no busca que el Espíritu de Dios se mueva en su vida, que se mueva en su corazón para poder levantarse y seguir caminando. El hombre que está todo el tiempo está pide y pide, hermano, es como estar mendigando. Hermano, no se cansa de pedir, no se cansa, hermano, de estar buscándole a Dios un favor. ¿Por qué? Porque este creyente está caído, este creyente está por los suelos, este creyente, hermano, no se levanta a entender el propósito de Dios. Siempre que mi Señor Jesús sanaba tanto hombres como mujeres, niños, era con el propósito de levantarlos. Por eso le decía, levántate y anda, toma tu lecho y ándate a tu casa. Pero, ¿por qué los mandaba a su casa? Porque quiero que entendamos que hermano, los mandaba a servir a su casa. El Evangelio, por eso nosotros insistimos y creemos que la verdadera salvación empieza en casa. No empieza en la iglesia, en un templo hecho por manos de hombres, en una estructura. La verdadera salvación empieza en casa. Ve y sirve a todos los de tu casa y luego a Él. La mejor manera de servir a Cristo, hermano, es que sirvan a los de su casa. No quiere decir que se queden en su casa. No dice la palabra que se queden en su casa. Dice que sirvan a los de su casa. El que sirve a Cristo, por eso la mujer cuando quiera servir a Cristo debe de atender primeramente a su esposo, porque el Señor de la mujer es su esposo. El Señor de la iglesia es Cristo. Pero el Señor de la mujer es su esposo. Debe depender atender primero a su esposo. Por eso yo el otro día decíamos que hay mujeres que sirven más al hijo que al esposo. Trata mejor al hijo que al esposo. Se preocupa más por el hijo que por el esposo. Por esa razón han caído muchos. Por esa razón han surgido muchos problemas, porque el hombre ya no sirve la atención que debe de tener realmente la mujer para con él. El Dios nunca va a romper su orden. Por eso es importante entender que el hombre tiene que ser atendido, tiene que ser, hermano, bien recibido. Porque de eso depende todo lo que la mujer retiene. Por eso cuando la mujer no es agradecida con Dios por tener un buen hombre, lo va a sacar, lo va a destruir. No le importará si trabaja en el sol, no le importará si lo que hace por llevar ese alimento, lo poco que gana, compartirlo, o sea, dárselo a la familia, eso no le va a importar. Ella, cuando se cree autosuficiente, lo va a sacar. Cuando cree que ahora le pueden ayudar por el gobierno, o lo puede ayudar el hijo, o lo puede ayudar otra persona en cuanto económicamente, va a sacar a ese hombre. Cuando diciéndole, no te necesito, yo puedo trabajar, yo puedo salir adelante, no te necesito en mi vida. Por eso es importante entender que en veces la gente está pide y pide, el hombre está pide y pide, pero en realidad no busca, hermano, realmente llenarse del Espíritu Santo. Pero aquí el Señor le decía a tanto mujeres y hombres, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. ¿Por qué le decían? Porque el Evangelio empieza en casa. El Evangelio empieza en servir a nuestra propia casa. Realmente servir no es que uno les haga todo, sino que realmente servir significa vayan y den el ejemplo en casa, vayan y sean de testimonio en casa, vayan y enseñen lo que realmente han aprendido delante del Señor. ¿Por qué la salvación empieza en casa, hermano, y no en la iglesia? Porque a quien realmente queda testimonios es a todos los de tu casa. Por eso el Señor dijo en el libro de Hechos, ¿verdad? Dijo, serán salvos tú y todos los de tu casa. Eso dice la Escritura, hermano, en el libro de Hechos 11, versículo 14. El
Él te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando empecé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Porque sobre nosotros, Él dice al principio, entonces me acordé de lo que dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Este Juan dice, hermano, que ellos se maravillaban porque Juan bautizaba. Y el Señor, Juan le digo, no, yo no bautizo. El que os bautizará se llama, dice en el libro de ahí de Juan, que no, hermano, que él era el que realmente, el que bautizaba realmente era mi Señor Jesús. Eso se lo decía muy claramente Juan a ellos, a estos hombres, que no era él, sino era mi Señor Jesucristo. Y él los bautizará, dice en el libro de Lucas 3, versículo, dice, respondió Juan diciendo: todo yo a la verdad bautizo en agua, pero el que viene es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Empieza a hablar, hermano, sobre la separación de lo que Él hace, de lo que el Espíritu hace, hermano, sobre la vida de aquellos que son salvos. Por eso es importante entender que lo que el Señor Jesús estaba diciendo sobre la vida de mi Señor Jesús. Es importante entenderlo. Es importante entenderlo, hermano. Lo que mi Señor Jesús decía, hermano, dice que también decía en el libro de Juan, dice en el 1, dice que para esto he manifestado, dice Israel, en esto vine yo bautizando. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice entonces, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vi a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Vean lo que dice este hombre, hermano. Decían a ellos, cuando mi Señor escoge a los primeros discípulos, dice que Él oró y los empezó a escoger y empezó a tomar en ellos. Hermano, dice que ellos luego vieron a una multitud que estaban necesitados del Señor. Mi Señor Jesús se paró, hermano, y vio que había una multitud que necesitaba de Él. Vio una multitud de enfermos y una multitud de gente, hermano, que, mire, qué rico es esto. Muchas veces vio una multitud de gente, hermano, que seguía a Jesús, pero hay una multitud que no sirve a su casa. Quieren servir a la iglesia, pero no sirven en casa. Gente que prefieren estar más tiempo en la iglesia que realmente que pasar tiempo con el esposo, hermano, más tiempo con su familia. Es importante entender que la mujer, cuando tenga la mayor oportunidad, el varón cuando tenga la mayor oportunidad, debe de pasar tiempo con su esposa, debe de pasar tiempo con su esposa, debe de pasar tiempos con los hijos. Buscar siempre esa relación, buscar esa siempre comunión en la familia para poder ganarlos y traer a los pies de Cristo. Pero vemos que vio una multitud, mi Señor Jesús, en el cual, hermano, vio que estaban enfermos, estaban caídos, estaban libres, querido hermano, de ¿cómo decirle? Desconectados sin el Espíritu. Mi Señor Jesús vio una multitud que no caminaba, vio una multitud de enfermos, vio una multitud que no ansiaba llenarse del Espíritu Santo, vio una multitud, hermano, que no tenía el Espíritu Santo, que de vez en cuando se prendían. Hermano, vean lo que dice en el libro de Juan 5, versículo. Dice que después de estas cosas,
había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, acerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos le dijeron, aquel que había sido sanado en el día de reposo le dijo: ¿es ilícito llevar tu lecho? Y él les dijo: el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y es el que había sanado. No sabía quién fuese, porque Jesús le había apartado de la gente que estaba en el lugar. Entonces vea lo que dice después. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has quedado sano. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre había pecado. Este hombre había cometido pecado. Vamos a ver cuál es su pecado. Mira, su pecado es no servir a Dios. Su pecado aquí, hermano, era que él vivía para sí. De tal manera que dice que él solamente se animaba cada vez que descendía en veces el ángel del Señor. ¿Sabe qué pasa? ¿Cuánta gente hoy en el cristianismo vive de emociones? Vive de deleites, vive de felicidad, pero no conocen a Jesús. Ni buscan tampoco la llenura del Espíritu Santo. Porque, oye hermano, hoy estamos viviendo tiempos donde no se le pone atención a la salvación de las almas, sino se le pone atención a la satisfacción del alma. Hoy el alma tiene que sentir que el lugar tiene que estar bonito, tiene que tener todas las cualidades, si no se siente bien. Hoy, hermano, el alma quiere un lugar donde esté en paz, donde no tenga problemas, donde solamente sea comidas y reuniones, donde no haya pleitos, donde no haya nada. Para muchos, esta es la salvación. Una iglesia perfecta. Una iglesia, hermano. Y si encuentra una iglesia, como dicen por allá algunos memes, algunas imágenes, ¿verdad? Y si ya hubiera alguna iglesia, hermano, perfecta, nada más con que la persona vaya para allá, la va a echar a perder. Va a dejar de ser imperfecta desde el momento que llegue. Porque hay gente que son terribles. Y eso se lo decimos a los pastores, ¿verdad? Es que importante que cuando entendés vienen haciendo desastre de otro lado. Y en veces llegan diciendo, son las grandes personas. Pero donde no haya problemas, donde sea todo bonito, donde todo te a comer y beber, eso es para muchos, donde el alma se siente satisfecha, donde el alma, hermano, siente que esa es la presencia de Dios. Donde según para ellos, como decían algunos por allá, es que aquí sí nos llevamos bien, es que aquí sí hay armonía, aquí sí hay unidad, aquí sí nos llevamos bien todos. Oh, hermano, pues qué bueno, ¿verdad? Que haya esa vida, ¿verdad, hermano? Todavía nosotros estamos aprendiendo. Pero en la satisfacción del alma, hermano, hay quienes no buscan la salvación. Ahí buscan satisfacción del alma, donde todo sea bonito, donde el alma sea librada. Mira, hermano, ¿qué es la salvación? La salvación es
es que el Señor libere nuestra alma. ¿De quién, hermano? De esos mismos deseos en nuestro corazón, hermano, porque el alma es librada de sí misma. El alma es librada de sí misma. Es librada de sus deseos, de su concupiscencia. Es librada de sus propias tentaciones. Es librada de la carne que está ahí. Es librada de todo lo malo que habita en el corazón. Entonces quiere decir que el alma es librada de sí misma. De sí misma. Eso es lo que es el alma. El alma es librada de sí misma. La salvación del alma es librarla de sí misma. Por eso creo yo, hermano, que el Señor le dijo, levántate y ándate. Levántate y anda. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo nos salvó del pecado, el pecado hace que la persona se sirva a sí mismo, encuentre una vida de deleites, una vida, hermano, que no encuentra. La Escritura dice que no encuentra aborrecible el pecado, dice en el Salmo 36, dice que no encuentra aborrecible su pecado, que no encuentra aborrecible lo que hace. Por eso dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea en sus propios errores. Por eso es importante entender el bendito evangelio. Porque mi Señor Jesús vino a librarnos de nosotros mismos. Vino a librarnos del deseo. Vino a librarnos, queridos hermanos, de la carne, de la concupiscencia. Pues vino a librarnos nosotros, hermanos, de esa mala vida. Por eso el enemigo número uno del hombre es el mismo. Hermano, por eso dice, la iniquidad, le dice en el corazón, se lisonjea en su propio. Las palabras dice, se lisonjean tanto sus propios ojos, de iniquidad no será hallada ni aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de hacer cuerdo y de hacer el bien. Medita en su cama, de su maldad en su cama. Dice, está en camino no bueno y el mal lo aborrece. Y el mal lo aborrece. Vean lo que dice, hermano. Otras versiones dice que se lisonjea. Dicen los ojos, dice un dictamen de culpa destinado al impío llevo en mi corazón. El temor de Dios no existe delante de sus ojos. Se lisonjea a sí mismo de no encontrar en sí mismo maldad. Los dichos de su boca, fraude y dolor. Dejó de comprender de hacer el bien. Dejó de comprender que está haciendo, que es más importante hacer el bien. Dice creo que merece alabanza si no hay aborrecido. Cree que merece una buena atención. Cree que merece un buen trato. Cree que merece que las personas, para muchos, el alma, para cuando se sienta bien, dice que hay que ser tratada con alabanza, con elegancia. Hermanita, hermanito, usted es una buena persona. Mira qué bonito se ve cuando danza. Usted les alaban en lo exterior. Pero acá dice, hermano, que para ellos, para muchos esto es iglesia. Dice que delante de Dios no hayan aborrecida su vida, no hayan un pecado, porque al alma le gusta ser tratada bien. Y por eso cuando la salvación es darte a entender que en ti o en mí no hay nada bonito, hermano. Si no estuviera Cristo en nuestro corazón, seríamos los peores. Somos los peores. Porque acá dice que somos seres aborrecibles. Que sin Cristo, hermano, nuestra vida es muy horrible. Por eso Cristo, la salvación, ¿qué es la salvación? La salvación es liberarnos de nosotros mismos, del deleite del pecado, del deleite de la maldad, del deleite de la carne, del deleite de la concupiscencia, del deleite de las tentaciones. Porque cuando nosotros no estamos en Cristo, hermano, o cuando Cristo no está en nosotros,
encontramos que el pecado es delicioso, encontramos que el pecado es bueno, encontramos que el pecado, no encontramos nada malo en el pecado, todo es bueno, no encontramos aún nuestro carácter, nuestro mal carácter, no lo encontramos mal, está bien. Sus palabras, dice, son inicuas y engañosas, han perdido el buen juicio. A un lecho traman hacer más, se aferran a su mal camino ni persisten en la maldad. La versión el oso dice, no hay temor delante de sus ojos, no encuentra aborrecible lo que hace. Fíjese, hermano, dice, se obstina, no aprueba el mal en su vida, para él no está mal, está bien, y aunque sus hechos sean lo contrario, dicen que sí está bien. Ningún temor hay de Dios delante de sus ojos, se miran con tan buen concepto que se niega a admitir su culpa. Sus palabras son fraudes de maldad, renunció a ser sensato, a obrar el bien. Hasta su lecho rumía sus maldades, se obstina en el camino que no es bueno, no renuncia al mal. O sea que prácticamente nos dice que es incapaz de hacer, rechaza, acostado planea el crimen, se obstina por el camino, no rechaza la maldad. Está bien, está bien, está bien y está bien. Por eso dice, hermano, que el alma, cuando Cristo vio, ¿qué es lo que vio mi Señor Jesús en este tiempo? Dice que vio una multitud de gente, tanto afuera como adentro, que no servían a su familia. Cristianos que no sirven a su esposa, que no sirven a hermano, o sea que mujeres que no sirven a su esposo, hombres que no sirven a su familia, que no son siervos, que no son siervas, que realmente no se preocupan por la salvación, no se preocupaban por llenar, hermano, por llenarse del Espíritu Santo, no buscaban ser sumergidos en el Espíritu Santo, sino que buscaban solamente los deleites personales, hermano, no preocupándose por la salvación. Por eso a veces vuelvo a repetir, porque realmente el evangelio empieza en casa, no empieza en la iglesia. El evangelio empieza en casa. Por eso el Señor dijo en Timoteo, dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará? Gobernar no es que mande o sea que esté pegando de gritos, aunque a veces es necesario, pero la misma escritura nos enseña que, hermano, realmente la salvación empieza con el buen trato de cómo debe realmente comportarse el hombre, debe realmente comportarse la mujer en casa, tanto con los hijos, con, hermano, juntamente, hermano, con todos. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Cristo? Por eso dice, no pongamos a un neófito. A un neófito es aquel que no entiende uno nuevo, que no sabe gobernar su propia casa. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito que sea envanecido, caiga en la condenación del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, pero que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Por eso dice que vio mi Señor Jesús una multitud que no se sirve, que no se preocupaban por la salvación de su casa. Hoy estamos viviendo tiempos donde no se le pone atención a la salvación de las almas, sino se le pone atención a la satisfacción del alma. Que se sientan bien, que coman bien, que hagan lo que quieran, que eso para ellos, para muchos es el evangelio, que tengan un buen carro, que tengan una buena casa, que tengan dinero, que tengan un buen trabajo, que tengan de la calle no salgan. Eso es para muchos la bendición de la salvación. Pero en realidad no es bendición, es satisfacción del alma. Por eso cuando mi Señor vino, lo que vino a hacer, a salvar el alma, es librarla de ellas mismas, de esos deseos y de esos deleites. Cuando Cristo vino, nos salvó del pecado, porque el pecado, hermano, hace que la persona se sirva a sí mismo y encuentre una vida de deleites, como pasó en el huerto. En el huerto, hermano, la mujer y los adanes, los adanes vieron que el árbol era bueno.
El pecado era bueno, el pecado era deleitoso, no encontraba nada malo, para ellos era bueno, era deleitoso, no veían nada que fuera contrario. Para ellos no estaban yendo en contra de la palabra de Dios. Génesis 3, versículo 6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, dice, así como ella. Porque para ellos el evangelio es disfrutar la vida. El evangelio es llenarse del Espíritu Santo. El evangelio es obediencia. El evangelio, hermano, es caminar con Cristo. Pero ellos veían que el pecado era delicioso, era bueno. El pecado, hermano, porque aquí es tan importante esto, porque el pecado, ese fruto que había en el huerto, hermano, ese fruto realmente estaba dulce, era dulce, dice que lo comió y es porque estaba dulce. Eso quiere decir, hermano, pero en realidad, hermano, por dentro el sabor estaba dulce, pero ese fruto, cuando lo tragaban, hermano, estaba amarga. Y por eso les amargó el vientre y se volvieron gente amargada, que le amargaban, se amargaron ellos y le amargaron la vida a otros. Les salía amarga la vida. Ya no encontraron delicias, sino encontraban amarguras. Por eso la Escritura nos enseña que la raíz de todos los males no solamente es el amor al dinero, hermanos, sino la amargura. Porque la amargura hace que muchas personas abandonen el camino de Dios. Abandonen el camino de Dios, hermano. Dice en el libro de Hebreos 12, versículo, mirad, dice, seguid la paz y la santidad con todos, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice que aquí a muchos habían dejado. No dejen de seguir la santidad, no dejen de seguir la paz, no se les vaya a amargar la vida, no vayan a amargarse la vida. ¿Por qué, hermano? Porque cuando la persona se amarga en la vida, acá dice que dejan de servirse, dejan de preocuparse por la salvación y se dedican a la satisfacción personal, se dedican a la satisfacción del alma, mas no a la salvación del alma. A mi Señor Jesús le preocupó al ver a una multitud y dijo que esto no se servían, eso no se preocupaban por la salvación, sino se preocupaban por la satisfacción del alma, por darle gusto al alma. Todos estaban pecando, hasta los niños pecaban. Y eso lo podemos ver en los días de Nínive. Eran gente pecadora, hasta los niños pecaban, hermano. Por eso los Adanes, ellos se encontraron delicioso, encontraron dulce, pero de repente, hermano, probaron el pecado y les amargó la vida. ¿Y qué hicieron cuando a alguien se le amarga la vida? Una persona amargada es aquella que ya deja de servir a Dios, es aquella, hermano, no es aquella que grita. Según la Biblia, acá no dice que sea gritona, ni hermano que pelee, sino que dice que una raíz de amargura, dice, muchos sean contaminados, y hermano, y hayan dejado, y lo primero que eran, dice, porque dicen, no como Saúl, que era un profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dice, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cómo buscaba la bendición? Pues ya no se lo daban. Ya la bendición del cielo es el Espíritu Santo. ¿Acaso los israelitas, hermanos, cuando estaban en Egipto, cómo vivían ellos? Amargados. Estaban amargados, dice en el Éxodo. ¿Por qué?
porque pensaron que mi Señor, el Padre, los iba a llevar. Cuando el Señor les dijo que iban a ir a un lugar mejor, a un lugar donde fluye leche y miel, ellos pensaron y dijeron, no, pues si el pecado aquí en Egipto para nosotros es bueno, allá vamos a irnos en el libertinaje. ¿Acaso no pasó eso en los días de Noé, que la gente cayó en el libertinaje? ¿Por qué cayó en el libertinaje? Porque llegaron a pensar que el pecado era lo máximo. ¿Acaso no pasó eso en los días de Sodoma y Gomorra, que eran hombres libertinos, que pensaron, hermano, que el pecado era lo máximo, porque fue aumentando? Piensan que, ¿por qué creen que están legalizando el pecado? ¿Por qué cree que todo va a aumentar el pecado? Porque la iglesia, mucha gente de la iglesia, hermano, no sirve a Cristo, sino sirve al pecado. ¿Por qué? Porque viven en deleites, hermano, no se preocupan por la salvación, sino se preocupan por la satisfacción personal. Eso es un libertinaje. Ya la esposa no quiere servir al esposo, ya el esposo ya no quiere dar dinero. Hermano, ya estamos en una situación muy fuerte, muy fuerte. Mi Señor Jesús miró que ya la mujer no cumplía con el varón no cumplía con la mujer, no cumplían con la responsabilidad en casa. Y hubo una gran preocupación, porque dice que porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, descendía de repente, como que se emocionaban y de repente desaparecían esa emoción. Estos israelitas creían, hermano, que era mejor. Pensaron que la leche y miel era un lugar donde Dios les iba a dar que se despapallaran. Pero a ellos ese camino les había amargado la vida. Tanto así, hermano, que ellos no atendían a la voz de Moisés, a la predicación de Moisés, al llamado de Moisés. Hermano, ¿por qué? Porque dice que por la congoja y la amargura ellos no recibían la palabra. A veces estamos viviendo un evangelio. El evangelio es dulce, es deleitoso, es hermoso, es de disfrute. Y nos causa a veces a nosotros una vida, pero en casa, hermano, en casa vivimos otra vida. En casa vivimos una vida llena de amargura, de una vida de sinsabores. Porque aunque a nosotros este evangelio nos sea amargo desde el principio, porque sabemos que es de sufrimiento, sabemos que es de lucha, sabemos que es de batalla, sabemos que hay que pasar pruebas, sabemos que esa es una vida, hermano, de amargura desde el momento que probamos. Sabemos que nos amarga, no es que nos amargue la vida, ni nos amarga el corazón, sino vemos que las cosas son duras, que no son tan fáciles, que no vivimos para deleitar nuestra vida, sino vivimos para agradar a Cristo. Así es el evangelio. Pero cuando lo pasamos, lo comemos, ese nos trae dulzura, porque eso es lo que dice la Escritura cuando le dijo al Señor, aquel hombre le dijo, levántate y come el rollo, te va a servir amargo en tu boca, pero cuando te lo tragues va a ser dulce, va a ser delicioso. En cambio ellos no, ellos primero lo sentían dulce y después les amargaba la vida. Y empezaban a abandonar todo. Una persona que está cayendo en amargura tira su privilegio, ya no sirve como debe de ser en casa, hermano, ya no tienen el mismo trato. ¿Por qué? Porque son gentes amargadas. Son gentes que todo, ¿de qué les sirve en veces de estar en un lugar donde la palabra es dulce? Y hermanos, y en su casa es una vida de amargura. Porque dice aquí, porque no se preocupan por la salvación. No se preocupan por la salvación. Por eso dice, hermano, en el libro de Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿De qué nos libró Cristo? ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en que nosotros no sirvamos más del pecado, que no nos deleitemos nosotros en la desobediencia, que no nos deleitemos nosotros y que sirvamos a Cristo.
Pero acá dice, hermano, que Dios quiere obrar en nosotros todos los días. Los israelitas pensaron que había algo mejor. ¿Hay algo mejor que el pecado? ¿Hay algo mejor que la desobediencia? ¿Hay algo mejor que, hermano, que ellos pensaban que iban a un lugar de libertinaje? De gente que piensan que a Dios no le importa lo que nosotros hacemos. ¿Sabes hasta dónde lo llevaba? Los llevaba, hermano, a un lugar donde se tenían que someter al Espíritu, al lugar, a un lugar de vida santa, a un lugar lleno de mandamientos de la palabra, para poder quitarles los que tanto les gustaba de Egipto. Para poder quitarle lo que tanto, hermano, si a usted le gusta andar en la calle, usted va a descuidar a su esposo, usted va a descuidar a sus hijos. Si usted es una persona y se va de noche, desaparece. Eso es lo que enseña el Señor. ¿Cómo una persona puede desaparecer, un hombre o una mujer puede desaparecer y dejar a sus hijos abandonados? ¿Cómo puede suceder eso? Porque es una vida de libertinaje. Porque piensan que estar en el Evangelio, hermano, puedes hacer lo que quieras. No es un libertinaje. Entonces mi Señor Jesús nos llamó, te escogió a ti, te escogió a mí, porque descuidábamos a nuestra familia, al esposo, a los hijos, para que nosotros pudiéramos ganar la salvación de ellos, poder servir a Dios, servir a Cristo por medio de nuestras familias. La mujer cree que servir a Cristo es estar en la iglesia. No, para la mujer servir a Cristo es servir a su esposo, es atender a su esposo, es darle lugar a su esposo. Su cabeza de la mujer no es Cristo, su cabeza de la mujer es su esposo. Pero esta mujer nunca lo entendieron. Mucha mujer no entendió esto. No respetan al esposo, no se atienden más a los hijos que al esposo. Hablan mejor de los hijos que del esposo. Porque se amargaron la vida, están amargadas. Esto es amargura. Una mujer amargada no es aquella que todo está molesta, no, es una mujer amargada, es aquella que no entiende que realmente el servir a Cristo. Por eso dice que se apartaron y cayeron en el libertinaje, se mandaban solas. Hermano, así que, igual sucede con el varón. Así que, hermano, que entonces ellos no pensaban que tenían que someterse al Espíritu y empezaron a quejarse, que querían regresarse. Y así que el Señor, la salvación que Dios nos dio a nosotros, a ti y a mí, y que espera salvarte a ti, a tu familia, entonces para que puedas salvarte a ti, tiene que quitarte lo que tanto te gusta y poner atención a tu familia. Para que tú pongas atención a tu esposa, para que tú pongas atención a tu esposo, para que pongan atención a sus hijos, para que pongan esa atención. Porque mi Señor Jesús vio una multitud de ciegos, de enfermos, de cojos, de paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaban sentir emociones, él pasaba a sentir alegría y sentía, ay, qué bonito estuvo la palabra, qué bonito estuvo el culto, qué bonito estuvo esto, y mira, convivimos, ay, gloria a Dios, la presencia de Dios estaba con nosotros. Pero regresan a casa y no recibieron sanidad. Regresaron a casa y era la misma vida de amargura. Así que el Señor lo que los hizo es meterlos en el desierto, dejándolos solos, para quitarles de su corazón lo que tanto les gusta. Por esta causa no avanzaban en el Señor, no crecían, no maduraban. Por eso la Escritura dice en Santiago 5 que habéis vivido en deleites sobre la tierra y disolutos habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza.
Vivían llevándose en esta vida una vida de lujo, una vida de placer, una vida de lo que querían hacer, lo hacían. Pero dice, habías engordados para el día de la matanza. Por eso, hermano, por ahí hay que entender que nosotros tenemos que preocuparnos por la salvación de nuestra familia, de nuestra vida, y no por la satisfacción del alma. No es lo mismo. Por eso en los días de Noé había mucha satisfacción del alma, mucho emocionalismo, mucho, hermano, sensacionalismo, porque no se negaban ningún placer. La mujer que anda en la calle, el hombre que anda en la calle, está descuidando a su esposa, que no se queje el esposo si la mujer todo el tiempo anda en la calle. A veces da esto de que entender, la mujer no quiere usar falda larga en la iglesia, no quiere usar ropa adecuada en la iglesia, pero en la afuera andan con shortcitos, afuera andan con licras, afuera andan, y el esposo contentísimo que la mujer todo se le marque. Y muchos de ellos, hermano, perdieron a sus mujeres por esa causa. Ellos están contentos con tener una mujer así, porque las prefieren que anden en la calle. Igual el varón prefiere que anden en la calle, y por eso suceden muchas cosas. Porque son gente amargadas, no saben tratar al esposo, no saben tratar a la esposa, no saben tratar a los hijos. Porque no se preocupan por la salvación, sino por la satisfacción. Eso es importante entender, porque mi Señor Jesús vio una multitud así. Vio una multitud así que no salvaban a su familia, sino estaban más pendientes de la satisfacción, de quedar bien, pero no de salvación. No hicieron caso a las advertencias de Noé que estaban cayendo el diluvio. Se burlaban de Noé, lo dejaron solo, dando a entenderle a Noé que no estaba equivocado. Lo dejaron solo. Hermano, como pasó con Moisés, como pasó con mi Señor Jesús, así también la iglesia que anuncia el arrebatamiento, dicen que estamos locos, que es mejor que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Pero en realidad, hermano, estamos salvando a nuestra familia. Estamos salvando a nuestra familia. Para ellos es locura esto, pero cuando vean que la iglesia se fue, se quedaron a la gran tribulación. Por eso el Señor dijo, serás salvo tú y tu casa. Y dice que en ese día a Cornelio, hermano, este centurión fueron ellos bautizados en el Espíritu Santo. Fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando venga Él, dice que ese día vino el Señor Jesús a la casa de este centurión, y no solamente recibieron la salvación, sino que fueron bautizados en el Espíritu. Fueron llenos en el Espíritu, y ellos ya no buscaban la satisfacción de su alma. Ellos ahora buscaban, hermano, la salvación de su alma. Empezaron a tener un trato. ¿Por qué le digo esto? Por lo que decíamos en Juan. Dice que este hombre llevaba 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le digo, ¿quieres ser sano? Y me gustó esta palabra, porque la palabra acostado viene de la palabra griega katakeimai. Katakeimai. Y esta palabra katakeimai significa estar enfermo, significa específicamente reclinarse para comer, significa, hermano, estar sentado, reclinado a la mesa, estaba no acostado, sino el que estaba acercándose a la mesa. También significa sentarse a comer a la mesa. Significa sentarse a la mesa juntamente con Jesús. Significa, hermano, que se sientan conmigo a la mesa, dijo el Señor, a la mesa con Jesús. ¿Sabe qué? Que este hombre era un hombre servidor, que un día empezó en el Evangelio, empezó un día sirviendo a Cristo. Por medio de la salvación se había apartado del pecado y empezó a servirle a Cristo, y todo obedecía. Pero tenía 38 años que había dejado de servir a Cristo. Estaba en una iglesia, pero tenía 38 años que no servía a Cristo.
Desde el día que recibió a Cristo, tuvo una emoción de servirle a Cristo. Hermano, se sentaba, servía, compartía por amor a la salvación de su familia. Pero tenía 38 años que estaba dentro de una iglesia que había dejado de servir a Cristo. ¿Sabe cómo había dejado de servir a Cristo? Porque dejó de atender a su esposo, dejó de atender a su esposa, dejó de atender a su familia. Dejó de importarle la salvación y les importaba más la satisfacción. ¿Desde cuándo te preocupa por la salvación de tu esposa, la salvación de tu esposo, la salvación de tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te preocupaste por la salvación de ellos? 38 años llevaban el evangelio sin servir a Cristo. Por eso cuando el Señor usted ve la suegra de Pedro, aunque el católico dice que Pedro no era casado. Dice que cuando sanan a la suegra de Pedro de esa fiebre, ella se levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Servía a quién? A Pedro. Servía a mi Señor Jesús. Cuando una persona es sanada de una enfermedad, ya sea de ciego, de cojo, de paralítico, se levanta a servir a su propia familia. Por eso la palabra 38 está relacionado con el caminar y su crecimiento. El 38 está relacionado con la esperanza del pecador enfermo. Hay gente que no se preocupa por la salvación. Están viendo que se están alejando, que se están afanando y todavía los apoyan. Hay gente mujeres que no les importa la salvación de su esposo. Que se vaya, lárgate, ya tengo todo. No te das cuenta que tu esposo fue el que se rompió el lomo para tener la casa, para el lugar donde tú estés. Y hoy es fácil tirarlo a la calle sin nada. Ya después que te usé no me sirves para nada. Hoy atienden mejoras a los hijos que al esposo. Hoy tienen más tiempo para los hijos que al esposo. Hay gente que no les importa la salvación de ellos, la salvación de la esposa, la salvación del esposo, la salvación de los hijos. Este hombre llevaba 38 años en el evangelio sin servir, porque la salvación y el servicio a Cristo empieza en casa, no en la iglesia. La mujer que sirve en la iglesia, el hombre que sirve en la iglesia y no sirve, o sea, no se convierte en un siervo, en una sierva en casa, está enfermo, porque se sirven a ellos mismos. Se sirven a ellos mismos. Por eso cuando el Señor le dijo, levántate y ve, levántate, toma tu lecho, porque eso es lo que enfatiza este versículo, este pasaje lo que más enfatiza es, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda allá, levántate y sirve a tu familia. Levántate y sirve a tu esposa, levántate y sirve a tu esposo, trátalo bien, gánatelo, preocúpate más por la salvación que por la satisfacción. ¿Cuánta gente si no me satisface fuera, pero no se preocuparon por la salvación? Si no me das esto, empieza un problema de tú me tienes que dar y yo te tengo que dar, pero no se preocupan por que realmente llevar salvación. Este hombre, ¿por qué fue sanado? Porque dice que anhelaba sentarse a la mesa con Cristo, recibir palabra, ansiaba de sentarse y servir a Cristo. Y entonces, ¿a dónde lo mandó? Le dijo Jesús, ven y sígueme. No, le dijo, vete a tu casa. ¿A qué le decía al paralítico? Levántate, vete a tu casa.
tus pecados son perdonados, vete a tu casa, ve a servirle primero a tu familia. Levántate, levántate. Esto me impactó a mí, hermano, me impactó a mí. 38 años que estaba en una iglesia y no servía a Cristo. Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. A todos los que sanaba le decía, vete a tu casa. Le digo al paralítico en el libro de Lucas 5, Lucas 5:24. ¿Cuánta gente, hermano? 5:24 dice el Señor, dice la bendita palabra, le dice, pero qué más fácil decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Salva tu casa, sírvele a los de tu casa. ¿Quieres que sean tus perdonados? ¿Quieres que sean tus perdonados de tus pecados? Ve entonces, sírvele a tu casa. Ve y sírvele a los de tu casa. Gánate a tu esposo, gánate a tu esposa, gánate a los hijos. 38 años enfermo. Una persona que no le sirve a Cristo está enferma. Está enferma de pecado, está enferma porque el pecado enferma, la desobediencia enferma. La persona que no camina, un cojo, un día sí, un día no. Hermano, hay gente que se cree que está emocionada. Un ciego no puede darse cuenta de lo que tiene en casa. Un paralítico no hace nada, simplemente se sienta, hay que atenderlo. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio sin servir, hermano? Este hombre de repente se dio cuenta que su familia era importante. Jesús lo perdona. ¿Y a dónde lo mandó? Le dijo, sígueme. Solamente a los discípulos le digo, dejen todo lo que están haciendo y sígueme. Pero a todos los que él sanó, a todos los que liberó, les digo, váyanse a su casa. No es porque no quería que lo siguieran, sino que salvaran a su familia. Levántate y sirve a los de tu casa, hermano. Levántate y sirve a los de tu casa. Ese es realmente el Evangelio. Preocúpate por los de tu casa. No estoy diciendo que dejes de ir a la iglesia. A la iglesia vaya a darle gracias por lo que Dios está haciendo en la vida de tu familia. Mujeres que tienen años sin servirle a Cristo. Servir a Cristo es que atiendan bien a su esposo, se traten bien a su esposo como debe de ser. Como debe de ser. Que cumplan como mujeres, que cumplan como sus deberes. Así que igual como el varón que cumpla. No, hermano. Y dice, esa casa fue llena del bendito Espíritu Santo. Esa casa dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces las familias se volcó a servirle al Señor. Qué rico, hermano, qué rico está esto. Salva a tu familia. Ven a los pies de Cristo, hermano. Todavía hay tiempo. Arrepiéntete. Puedes venir a los pies de Cristo. Ponte a cuentas. Dile, Señor, porque me voy a preocupar por la salvación de mi familia. Tengo que hacer que mi familia vaya a tus pies. Nada de lo que me diste voy a perder. Arrepiéntete, hermano, de tus pecados. Porque hasta no servir a Cristo es pecado. La gente estaba enferma, ciegos, cojos, paralíticos, porque de repente se emocionaban en el Señor y le daba como que sí es cierto,
pero nada más tardaba un instante, tardaba el tiempo donde el estanque se movía y se agitaba el agua, pero después tuvo que venir Cristo a sanarlos realmente y decirles, vayan a su casa. Ponte a cuentas con el Señor y vuelve a casa. Cristo viene pronto y es tiempo de dejar los deleites personales, es tiempo realmente de preocuparnos por la salvación, realmente, hermano, deleitarnos viendo cómo Dios está obrando poderosamente en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Que Dios te use de una manera especial. Que puedas ganar a tu familia o que tú puedas venir a Cristo. Mira, deja de pecar, hermano. Sírvele a Cristo. Realmente el evangelio es ese. Si usted quiere ir, disfrutar una iglesia donde la ciencia se sienta bonito y disfrace que está todo bonito, chévere, y que hermano, y que sienta que el evangelio es disfrutar la vida, se está en la iglesia. No, hermano. Así lo mismo hicieron en los días de Noé, en los días de Lot, en los días de Moisés, en los días de mi Señor Jesús, y en estos días a la gente no le importa la salvación de su familia. Le importa mucho cómo se sientan ellos que realmente la salvación. Dios bendiga a mi esposa, Esmeralda Paredes Valdés. Bendiga a mi hijo, a mis hijos Cristian Cruz Paredes y a Jeremy Cruz Paredes. Que los llene de su Santo Espíritu. No lo digo para jactarme ni para verme, solo que yo bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa. Que en este camino nos da la oportunidad de servirle a Dios. Hermano, y que realmente nos dé la oportunidad de terminar juntos esta carrera. Que Dios bendiga tu vida, hermano, y enfócate a la salvación y no a la satisfacción de tu alma. 38 años sin servir a Cristo, estando en una iglesia. No sé cuántos años llevas en el evangelio sin servir a Cristo. Te lo dejo de tarea, hermano. Que Dios te guarde, te dé la sabiduría y voltea a ver hacia tu casa. Voltea a ver hacia tu esposo, hacia tu esposa, a tus hijos. Que Dios te guarde, hermano. Ven a los pies de Cristo, a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. De verdad, con de todo corazón, que Dios me lo guarde, que Dios le bendiga, hermano, y que en este camino juntos sirvamos a nuestro Señor. Preocúpate por la salvación. Ven a los pies de Cristo, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Ven, hermano, que Él perdone tus pecados juntamente con el de nosotros. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, hermano, y que Dios te dé la sabiduría. Te veremos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida. Dios te guarde y bendiciones, hermanos.